En el año 2061, cuando Japón se había derrumbado debido a las políticas económicas de una población en vejez, Japón se había convertido en un pedazo de carne grasa para los países capitalistas. Se pelearon y se desgarraron para tomar el control de Japón. Las armas humanoides llamadas Ami fueron traídas a la guerra. La situación de Japón se volvió peor que nunca. Esto es Shiba. Él y su grupo de amigos habían encontrado los restos de un Ami. El grupo rápidamente tomó cualquier cosa en utilizable y Sifu. Discutieron cómo usar las piezas para varios fines, pero Shiba, que más había tomado, no reveló nada. Después de eso, Shiba fue dejado frente a su casa justo cuando el grupo se enteró de una pelea entre algunos japoneses y soldados extranjeros. A Shiba no le importó y entró en la casa, porque en esta época, haber nacido japonés no era diferente de ser judío. Fueron despreciados. Incluso con talento o dinero, todavía era difícil encontrar un trabajo. Shiba se preguntó cuál era el punto de vida. Sintiéndose, Shiba subió por la montaña nuevamente para buscar algo. Esta vez, fue solo sin invitar a los otros tres, porque no sabía sus nombres o dónde vivían. Solo los conozca a través de un grupo de entusiastas de los robots. Para él, tener una relación como esa fue lo suficientemente buena. Shiba luego fue a recuperar las partes del Ami que había escondido antes. Paseó hasta la noche antes de irse a casa. En ese momento, escuchó a alguien llorar por ayuda. Curioso y asustado, Shiba sacó su pala militar y se acercó lentamente a la fuente del sonido. Y desde las joyas había una calle, hizo un sonido y se introdujo como Guy, una inteligencia artificial con su propia conciencia y vida. Shiba no quería involucrarse en problemas, por lo que estaba a punto de irse, pero Guy adivinó sus pensamientos. Lo regañó e incluso sabía que había escondido al comunicador de la Ami. Guy le rogó a Shiba que lo guardara porque su batería estaba funcionando. Entonces de repente le dijo que corriera porque alguien venía. Luego se acercó un vehículo militar. Encontraron a Shiba cuestionaron lo que estaba haciendo esta hora. Shiba respondió con calma que estaba acampando. ¿No le creyeron? Ya que este era un sitio donde un Ami ha caído después de una batalla y habían detectado el robo de equipos. Los soldados pidieron revisar la identificación de Shiba. Era un huérfano que vivía de su herencia y apoyo gubernamental, incluso con un récord limpio. Todavía lo ficharon y revisaron su mochila. Cuando no encontraron nada, lo dejaron ir. Una vez que las cosas se establecieron, Shiba regresó para obtener Guy y lo llevó a una fábrica abandonada. Este lugar ya había sido reclamado en secreto por él. Ahí detrás de la puerta de seguridad había un Ami. Comenzó a cargar la batería de Guy. La tenía curiosidad si hubiera reunido al Ami solo. Contó la historia de cómo había descubierto la fábrica, como si fuera una especie de ruina. Cuando entró para verificar, las herramientas todavía estaban. Si había elevado bastante tiempo, Shiba buscó la habitación secreta. Y cuando la hebra, el Ami estaba acosado de dentro. Sin embargo, la cosa tenía una estructura extraña, ya que le faltaba el dispositivo de control central. Shiba lo había estado estudiando hasta ahora. Ahora Aglaka había llegado en este mundo fragmentado. Ya expresa admiración por la pasión de Shiba. Hizo una pregunta que Shiba nunca había pensado antes en cuál era después de que el Ami estuviera en funcionamiento. ¿Permanece silencio? En respuesta a ese silencio, Guy dijo que estaba bien incluso si lo hacía simplemente por interés, porque durante las guerras fronterizas, la gente todavía compraba bebidas y palomitas de maíz solo para ver pelear a dos robots. Todo fue por síntesis y disfrut personales. Shiba lo cortó, activó un shamer de señal antes de irse, dejando a Guy para cargar a Lee. Cuando la puerta se cerró, Guy comenzó a actuar. Escaneó toda la fábrica y controló las máquinas para comenzar a preparar algo. Habían pasado 3 días desde que Shiba se fue. La lluvia continua lo puso muy ansioso. Tenía miedo de que llenara toda la electricidad en la fábrica. Al día siguiente, los militares atraparon al grupo de amigos de Shiba mientras intentaban modificar un vehículo usando piezas de Ami. El comandante consideró que los tres son terroristas y presentó una foto de Shiba, exigiendo que reponga información si no querían morir. Mientras Shiba estaba reparando sus auriculares, Guy recogió la señal y lo instó a huir de la casa justo cuando los soldados irrumpieron. Sin verlo, inmediatamente comenzaron a verificar varas de seguridad cercanas. Shiba corrió hacia la fábrica y vio que el Ami había sido completado por Guy, pero no se le permitió sorprenderse por mucho tiempo porque los soldados habían llegado a través de las cámaras. Vieron a 2 amigos de Oceanía y los 3 amigos de Shiba habían sido tomados como rehenes. El comandante exigió que Shiba saliera, sospechando de esa parte a una organización terrorista. Los 3 intentaron explicar que solo eran niños de la ciudad a los que les gustaba modificar vehículos, pero él no escuchaba y les señalaba su arma, obligando a Shiba a salir. Shiba estaba a punto de hacer lo que dijo, pero Guy habló que quería ser capturado y pasar el resto de su vida en prisión, o se resistiría y encontraría un camino a través de las dificultades. Excepto ser un pez atrapado en una jaula o ser un pez que salta sobre la puerta del dragón y se convierte en un dragón. Si él creía en eso, entonces pilotó, sin dudarlo, elige pilotar el Ami con Guy. Cuando el comando no va en movimiento, comienza a disparar. Shiba entra en el Ami insert Guy como un eleve. Después de unos segundos de análisis, el Ami se identificó como Kenbu. El proceso de escaneo de la retina comenzó, y Shiba ahora podía ver todo afuera y aparecía en forma más linda. Después de un poco de acostumbrado a la cabina, Shiba transforma al Ami en modo humanoid siguiendo las instrucciones de Guy. Kenbu cargó fuera, sorprendiendo a todos. Shiba golpeó a un enemigo, luego lo agarró y lo arrolló al otro. Sin embargo, el enemigo aún retrocedió, obligando a retirarse y sentirse cubierto. Continuó entrando balas, poniéndolo en un lugar difícil. La unidad enemiga saltó por detrás, formando un ataque de pinza contra Kenbu. En este punto,
Guy le dijo a Shiba que usara el movimiento final, con hoyos ardientes. Exige a Shiba gritar al nombre del movimiento lo más fría posible. Mientras los dos enemigos Amis cargaban, Shiba gritó, Iron Cannon Blast, y usó su arma para perforar una unidad. Rápidamente agarró al que atacaba desde atrás y rompió su brazo en el otro. Esta fue la primera vez que Shiba realmente se sintió viva. Inmediatamente, un soldado tomó a los 3 amigos de Shiba como rehenes y le exigió que se rindiera. Al ver esto, Guy le dijo a Shiba que lo tendría cubierto. Luego cambió su tono y dijo que esos 3 eran solo herramientas para Shiba, que las había usado para reunir las piezas para reparar Kenbu, y ahora que estaba completo, ya no eran útiles. Guy incluso insultó al comandante en su rostro, diciendo que había perdido la noción de los verdaderos terroristas. En cambio, arrestó y castibles inocentes. Fue vergonzoso. Después de decir eso, los dos se fueron, pues de esa audaz provocación. Los dos ahora tenían que vivir en escondirse así. Esa noche, Shiba se detuvo para inspeccionar Kenbu, revisó su teléfono y vio que ahora era buscado por terrorismo, pero teniendo demasiado hambre. ¿No le importaba? Shiba preguntó tenían que hacer a continuación. Guy dijo que tenían cruzar el mar interior de Sidowai de Lerjas Okayama. Israel estaba fuera del control del ejército de Oshina, por lo que traerían menos detención, pero incluso si todavía fueran perseguidos, solo vivirían en el exilio. Eso sonaba razonable. Por lo que Shiba tomó una siesta para recuperar la fuerza. A la mañana siguiente, Shiba tuvo que hablar a Kenbu porque anterior informado que necesitaba descansar después de procesar una cantidad de información en un día. Necesitaba una parada sobre una vez que terminó el camuflaje. Shiba fue a buscar algo para comer porque no había comido nada desde ayer. Se acercó a un jardín lleno de verduras y pensó para sí mismo, dado que ya estaba siendo cazado como un criminal, cometer un poco más del crimen no importaría. Entonces fue al jardín a regar un tomate. Justo cuando estaba a punto de tomar un bocado, apareció el dueño del jardín, sosteniendo una hoz, asustando a Shiba para que se incline profundamente y se disculpara. Al luego Lumer en silencio, quien dijo que si Shiba lo ayudó, le daría comida. Después de eso, bajo el tipo de guía del agricultor, Shiba cosechó muchos tipos de verduras. Al mediodía, tenía que comer tomates fríos que habían sido empapados en una corriente. Después de comer, el agricultor le pidió que ayudara a plantar semillas. Trabajaron hasta la tarde, pero Shiba no se sintió cansado de hecho. Sentí feliz con estas nuevas experiencias. ¿Tendrá sentido? Ya que siempre había vivido en la ciudad, así que experiencias como estas fueron muy precias. El agricultor, después de haberlo visto todo, invitó a Shiba a su casa. Su esposa salió a saludarlo y el granjero le pidió preparar una comida para su invitado. Ella felizmente estuvo de acuerdo y le dijo a Shiba que se bañara primero. Después de bañarse, la pareja lo invitó a una gran comida. Shiba no se contuvo y comenzó a comer. Cuando tomó el primer bocado, sus lágrimas quedaron inconscientemente porque completamente del sabor de la comida rápida que siempre cómica que bashba y sentir realmente feliz. Después de terminar la comida, Shiba bebió té para enjuagar la boca. En ese momento, la televisión transmitió un aviso buscado para Shiba, y en su confusión sin palabras, el viejo dijo que una vez tuvo un hijo, pero Desart murió mientras participaba en la guerra fronteriza. Los dos sí habían prometido que iban a pescar juntos cuando regrese, pero parece que hizo nunca sucederá. Ese bote había quedado sin usar hasta ahora. El anciano dijo que si Shiba lo necesitaba, se lo daría. Sabe claramente que Shiba no era un terrorista. Pokning en terroristas inclina a veces disculpar tenmansamente en el campo después de ser atrapado robando comida. Por el contrario, Shiba incluso lo ha de atender el jardín. El video dijo que en tiempos democráticos, uno no debe perder la fe en las personas, por lo que le dará a Shiba esa confianza. También le aseguró que mientras Shiba se quedara aquí, no le pasaría nada. Las emociones aumentan en Shiba al escuchar esas palabras, cosa que iba agradeciendo para disipar la sensación incómoda. La anciana dijo que quería comprobar si la lavandería de Shiba había terminado. Shiba se ofreció a ayuda. Allá entonces son el timber. El anciano le dijo a Shiba que se escondiera. Luego salió para encontrarse con el jefe de policía de la ciudad, que había venido a verificar si algún terrorista se escondía aquí. El anciano, con una mirada determinada, declaró firmemente que no había nadie aquí. Aún así, el oficial vio los zapatos de Shiba, pero debido a la credibilidad del viejo, el oficial hizo la vista gorda. Esa noche, Guy contactó a Shiba, que había escuchado todo y también sabía que el oficio había ignorado el asunto. Sin embargo, tanto Ti como Shiba sabían que la pareja vieja estaría en peligro si se quedara más tiempo. Así que a la mañana siguiente, se fue con una carta de despedida. Primero, expresó su profunda gratitud por ser cogido. Les agradece la comida a esas siglas palabras. Ahí también pidió permiso para pedir prestado el boat. Una vez que todo se prometió que regresara. Además, Shiba hizo que la casa se viera desordenada como si la pareja hubiera sido atacada por él para evitar sospechas. Entonces Shiba conectó el bote con Guy y los dos comenzaron su viaje. Aún así, Shiba todavía se sentía incómoda a medida que se apilaban más y más crímenes sobre las cosas que ni siquiera había hecho. Guy dijo con confianza que estaba bien, no importa cuántos crímenes se le culpara, siempre y cuando saliera la verdad, se resolvía. Al escuchar eso, Shiba se sintió aliviada y partió. Guy le informó que en solo unos minutos le gana la otra orilla, pero por delante estaba la zona de la guerra fronteriza, un campo de batalla brutal antes de pudieran prepararse. Guy anunció que estaban rodeados de fuerzas militares que habían establecido una formación de intercepción. Guy escaneó todo el campo de batalla y confirmó que había al menos 12 partidos enemigos. Era demasiado tarde para Hart.
por lo que la única opción era cargar hacia adelante. Guy dijo que Shiba ya había derribado a Oceanus y también derrotó a Asia. Sería un héroe. Aunque no era lo que Shiba quería, la oportunidad de pelear lo disparó cuando las fuerzas asiáticas habían fuego. Kenbu soltó al air. Atrasando en un punto en todo cercano según lo calculado por Guy, los dos prisioneros hacia adelante. Kenbu cargaba Guy de la manana. A Shiba lo usó como un escudo, empujando ambos al agua. La emoción surgió a través de Shiba y volvió a cargar hacia adelante, sacando dos más. El comandante enemigo estaba asombrado por los movimientos silents de Kenbu. Guy identificó a 4 enemigos disparando desde la distancia que Kenbu corrió. Pateó 2 y agarró un rifle para disparar a otra carga de la mañana. Pero el ama recuerda verificación de identidad y no se pudo usar. No hay problema. Shiba golpeó el mango del rifle en la cabeza de Me. Sin embargo, llegaron más refuerzos y estaban rodeados por 4 lados. Guy calculó una ruta de escape. Detectó una batería de alta capacidad cercana si se encendió. Explotó, aprovechando los disparos de enemigo. Shiba hizo que Kenbu arrojara varias baterías a la lluvia de balas, provocando una explosión más, usando el fuego como cubierta. Los dos se unieron. Sin embargo, las fuerzas chicas que unieron disparan, golpeando la pierna de Kenbu y inmovilizándola. Apenas rodearon a extinguir a Shiba. Luego desataron un granizo de velas en la cabina para destruirlo y matarlo, pero Kenbu era demasiado difícil para el primer aluvión de abrirse. El oficial al mando continuó ordenando fuego hasta que Shiba fue asesinado, pero justo cuando estaban a punto de disparar nuevamente, un francotirador de lejos derribó uno de los AME. El ejército asiático inmediatamente se puso, pero la distancia en la cordillera a través de la montaña había bloqueado por completo su objetivo. Cada bala disparada derribó 1 de la mañana. Y una vez que todos se habían caído, el piloto del otro lado contactó a Shiba, proporcionándole la ubicación a la que necesitaba ir y darle una contraseña. Luego, ese piloto disparó 2 rondas de humo para crear una oportunidad para que Kenbu escapara. Esto se enfuma de interferencia especial, lo que hace imposible que el ejército asiático rastreara la posición de Shiba. Después de eso, Shiba conoció a su rescatador, le agradeció y se presentó. También presentó a Guy. Sin embargo, Guy mostró irritación al ver que había otra similar a aquel. La del otro piloto también los saludó. Los 4 luego abordaron un vehículo de transporte y partieron. La otra así introdujo como Ki. Hay al piloto era Gashin. Guy comenzó a escanear los alrededores para determinar a Daniban. Hay que explicar que este camino fue construido antes de la guerra fronteriza. Fueron una obra de un proyecto de carretera, financiado y construido en privado en secreto, por lo que el enemigo no lo sabría y podían viajar de manera segura. Luego fue el turno de Shiba para preguntar quién era Gashin. Con un comportamiento breve y reservado, Gashin explicó los japoneses estaban pilotando y formando su propio ejército con el objetivo de restaurar Japón. En Shin Lama su organización Yatagarasu. Guy comentó que Shiba había enterrado terroristas reales. Shiba fue elevado al campamento de Yata, donde conoció a los trabajadores de mantenimiento, aunque lo llamaron débil y afeminado. Todavía acordaron reparar. Cuando llegó otra persona, prendos como risa, lo llevó a encontrarse con el capitán de la segunda unidad de Yata, Kyume. Después de una breve presentación, Guy le hizo a Shiba algunas preguntas que sonaban como un interrogatorio preguntando si tendría camaradas o reunía a Kenbu. Incluso preguntaba si Shiba programaba que Guy estaba programado. Aunque un poco sorprendido por estas preguntas, Shiba respondió con calma. Encontró a Kenbu ya reunido y simplemente lo configuró y lo reparó, sin saber si funcionaría. En cuanto a Guy, lo encontró en el bosque y se activó cuando lo insertó después de una discusión. Kyume declaró que Kenbu era la propiedad de Yata. Tenía un par de unidades de hermanos diseñadas basadas en el concepto de UNAM. Me llamaron Shoan, actualmente operado por Gashi. Kamui agregó que la razón por la que Shiba no podía activarlo la primera vez que vio que se debía a una parte faltante, que se suponía que se entregaría, pero el piloto y la que lo transportaban fueron atacados, lo que resultó en Kenbu restante latente hasta que Shiba apareció. Después de todo eso, Kylie Brigant enojado si estaba planeando recuperar a Kenbu. Sin embargo, Kamui dijo que era demasiado injusto para Shiba, por lo que el capitán Trilly la segunda unidad le ofreció un major trato. No eran terroristas como las noticias reclamadas, eran un ejército revolucionario, no extremo en sus acciones. Por lo tanto, no terroristas, además, ya que Shiba podía reparar y luchar con Kenbu. Lo vieron como una buena opción. Shiba dudó, sabiendo que unirse a él significaría que tendría que matar gente. Gashin se enojó, diciendo que Kenbu no era un juguete, era un arma de guerra. Luego le mostró a Shiba un vídeo de muchos civiles japoneses masacrados, y señaló que Shiba sostuvo en sus manos el poder para salvarlos, pero andó como un cobarde. Al ver que la cara poco convincente de Shiba hizo que Gashin asaltara en ira, Kamui le pidió a Shiba que lo perdonara, explicando que el padre de Gashin había tenido la determinación de restaurar a Japón, pero murió antes de cumplir ese objetivo. La actitud difícil de Gashin provino de su decidido y de la voluntad de su padre lo antes posible. Volviendo a la decisión de Shiba, Kamui dijo que estaba bien, incluso si se negaba. Podría ayudarlo a recuperar su ciudadanía, regrese a una vida normal, vive bajo un nombre e identidad diferentes, a cambio de regresar después de escuchar todos los términos. Shiba se calmó, luego dijo que lo pensaría, salió y se sentó solo. En ese momento, Risa vino a hablar con él. Shiba preguntó por qué se había unido al ejército revolucionario. Ella le dijo que una vez tenía una familia,
pero todos murieron en un accidente de tráfico, y el vehículo responsable era un transporte militar del ejército asiático. Gracias a la inmunidad diplomática, fueron declarados inocentes e incluso revocaron la culpa a su familia por causar daños a los militares. Pensar en el altura de la línea de resentimiento. ¿Hay esto seguro de que muchas personas en Japón sienten lo mismo? Es por eso que existe el movimiento para rever el japonés en todos aquí. Pero Shiba no tentó razón para unes. Sus padres murieron de enfermedad, no relacionados con el ejército. Al principio, pensé que ensamblar a Kenbu era solo un pasatiempo, pero cuando pilo bajando a Kenbu Waige, la sensación de enfrentamiento de Metals hizo que su cuerpo se girara de emoción. Sin embargo, cuando enfrentó la muerte de cerca, estaba abrumado por el miedo y se retiró cuando rodaba ese momento. Entonces, un suiftoku de tranquilidad vino de Risa. Admitió que la habían enviado para persuadirlo para que se uniera a Yada, pero reflexionó que si su propio hermano pequeño estuviera en la misma posición, no podría alentarlo. Nelly habría dicho que corriera lejos y viviera una vida pacífica. Ella quería que Shiba se valorara más. ¿O cómo puede una persona ser feliz si no hay nadie a su lado? Recordando todo lo que había pasado y la pareja de ancianos, finalmente tomó su decisión. Esa noche, Kyuma informó que la sede les había informado que el ejército asiático había aumentado la seguridad después de rescatar a Kenbu, por lo que detendrían temporalmente el plan para cortar las líneas de suministro enemigas y regresar a la sede. En cuanto a Shiba, Risa no estaba segura de si se uniría. Mientras Gashi se molestó por su debilidad, al día siguiente, Gashi lo despertó para entrenar. Le mostró a Shiba la lista de simulacros que tuvieran que completar y DIY no le dio la oportunidad de recasarlo. Acaba de comenzar la season, obligando a Shiba a seguir. Mientras tanto, a Gai se le mostraba los accesorios que Risa se equiparían en Kenbu esa tarde. Shiba estaba agotada por el entrenamiento y Gashi le dijo que este era solo el comienzo antes de irse. La noche, Shiba yacía en la cama escuchando a Gai divagando sin cesar sobre lo majestuoso que era Kenbu, pero estaba demasiado cansado y se quedó dormido. A la mañana siguiente, Gashi lo arrastró para entrenar nuevamente. Esa noche, estaba demasiado agua para comer, pero todos a su alrededor habían visto sus esfuerzos y lo animaron. Alguien incluso le hizo una bebida especial y después de beberla, se durmió. Al día siguiente, nuevamente fue llamado para entrenar. Mientras tanto, que observa a Kenbu siendo completado gradualmente y el propio Shiba estaba mejorando constantemente. Ese día, Gashi le dio un descanso temprano. Cuando Shiba volvió a cambiar de ropa, Risa lo llamó para ver a Kenbu. Había sido equipado con un nuevo armador, así como una espada Waikana monteros en su espalda. Shiba se sorprendió por la artesanía de los especialistas. Después de hablar sobre algunas cosas con Risa, los dos fueron a un arroyo cercano para bañarse. Risa se desnudó casualmente frente a él, y al ver su vergüenza, él agarró su mano y saltó al agua con él. La corriente fue la sus preocupaciones. Después de eso, Habran, Risa le dijo que él al después de mañana, Tijari en este lugar se dirigen a Hiroshima. Al le preguntan si había decidido, Shiba dijo que todavía tenía miedo de pelear, pero después de pasar tiempo con todos, se dio cuenta de que no eran malas personas, por lo que iría con ellos. Que quería aprender peleando a Risa se alegró y le daría palmaditas en la cabeza. Esa noche, le contó a Gai sobre su decisión. Gai dijo que siempre apoyaría a Shiba porque Shiba lo había salvado. Risa informó la elección de Shiba a Kamui. Al día siguiente, Gai y Shiba probaron el nuevo Kenbu. Gracias a actualizaciones y mantenimiento, se movió más rápido y más ágil que antes. Con una vara, se cortó limpiamente a través de una gran roca. Después de la prueba, Shiba bajó de Kenbu y conoció a Gashi. Expresó su asombro por las actualizaciones, y luego Gashi se hizo cargo de pilotarse. Gashi necesitaba familiarizarse con Kenbu en caso de que Shiba muriera y Shiba debería hacer lo mismo. Luego, los dos tendrán una combinación de práctica y usando el meme del otro. Hay la unidad de Gashi, llamada John. Fue Gai ahora por aquí, su parido amistoso fue golado. Aunque Gai habló demasiado y molestó a Gashi, esquivó con calma cada explosión de Shiba, que aconsejó con calma a Shiba que cambiara las armas de manera más flexible cuando su oponente había descubierto cómo contrarrestarlo. Pero a Shiba le preocupaba que si luchara demasiado en serio, Kenbu se rascaría. Mientras estaba distraído, Gashi se cerró rápidamente, y que al instante le dijo a Shiba que cambiara a un escudo para defenderse. Justo después de eso, sacó una daga corta y golpeó el arma de Kenbu. Luego le señaló su arma, pero Gashi logró agarrar otra arma y cortó el hombro de Hoan. El resultado de la batalla fue un empate. Gashi también reconoció a Shiba como piloto. En ese momento exacto, el campamento fue atacado nuevamente. Estaban siendo abordados por un Amai negro. Se dirigió a los vehículos de transporte que transportaban piezas de EMA y comenzó a romperlas. Una vez dominado, dirigió su atención a las fuerzas rebeldes, justo cuando su brazo masivo estaba a punto de derribar. Kambu lo bloqueó while los dos comenzaron a pelear. Gai tomó nota del brazo de Emma, que estaba emitiendo calor. No había datos disponibles sobre esto, por lo que tenían que ser extremadamente cautelosos. En el momento correcto, la hermana Risa le para ayudar. Ella solo había logrado disparar a algunos terceros que el MIC teletransportar instantáneamente frente a él y la mataron con un solo golpe. Su repentina muerte dejó a Shiba en estado de shock y incapaz de reaccionar. Gai pidió que regresara de inmediato para evitar otro ataque del Black Amai. Como los contactos, pidiendo a ambos que como tiempo para poder evacuar a todos. Mientras tanto, Gashi, al darse cuenta de que este era el Amai que había matado a su padre,
lanzó un ataque a pesar de los intentos de Kei de detenerlo. Al mismo tiempo, sus recuerdos retrocedieron ese día. Gashi le había pedido a su padre que Ludijara para piloto Johan en lugar del entrenamiento mech. Su padre había acordado ya que no había señales de peligro. Pero poco después de que se fue, legó una alerta de emergencia diciendo que un Amai negro había atacado al equipo de su padre. Cuando Gashi corrió para encontrarlo, vio que el Amai ya había matado a su padre. Gashi, lleno de ira, juró vengar a su padre, que le dijo que se calmara porque sus vitales eran inestables y que no podría controlar a Johan correctamente. El Amai negro balanzó su arma en Gashi y Kenbo rápidamente se apresuró a salvarlo. Sin embargo, Gashin todavía estaba en un estado emocional inestable, y dijo a Shiba que si perdiera en este momento. Kamui lo contactó y lo instó a cooperar para derrotar a los Amai si ambos perdieron. Todos aquí morían. Kei también trató de calmarlo para estabilizar sus vitales. El problema era que ambos ojos, Gai y Kei, no tenían datos sobre este Amai para formular una estrategia de combate. La única información que tenían fue que este Amai atacó cada ubicación que pasó. Los ilustrados asiáticos y norteamericanos habían sufrido fuertes. Lo llamaron Ghost. Ghost lanzó el primer ataque con un poderoso golpe de rayo que empujó a Kenbo hacia atrás, seguido de una combinación de golpes continuos contra Shiba. Gashi propuso fuego de cobertura. Ghost saltó hacia atrás y usó un arma del ejército rebelde para atacar. Esta camoshna de Shiba, ya que pudo usar armas sin verificación de identidad. Kai explica que esto era lo que hizo que Ghost fuera tan peligroso. En la batalla contra el padre de Gashi, Ghost había perdido uno de sus brazos. Luego toman el brazo de otro Amai y lo hizo suyo. Ghost siguió moviéndose a pesar de ser atacado por el objetivo de Johan. Kenbo se apresuró a detenerlo. Gashi se enojó y le dijo a Shiba que saliera de su línea de fuego. Gai respondió que Sai hizo el quiso. Entonces es Miyaku Dijdi perdió sus tiros, aunque argument todavía odinaban, atacando mientras se retiraban y frustraban a los fantasmas. En ese momento, Mizuki dale cubrimiento para entregar armas. Gashi se encerró en el objetivo y disparó un fantasma redondeado con flash. Luego corrió con Shiba a la ubicación designada. Ghost los detecta y inmediatamente lo persigue. Cuando ambos recuperan sus armas, Ghost también legó. Los tres listos para el combate, Ghost lanzó el primer ataque, pero la cuchilla calentada de Kenbo lo bloqueó. Johan proporcionó fuego de cobertura. Ghost bloqueó los disparos y aceleró hacia Johan. Kenbo corrió para ayudar, pero se encontró con Ghost arrojándole a Johan. Sin embargo, Ga había anticipado esto y saltó alto en el aire. Kenbo cambia un arma de fuego y dispara hacia abajo. Mientras Ghost bloqueaba con su brazo, Shiba ya lo había alcanzado, cortando un brazo y sujetólo con una puñalada en la pierna. El resto dependía de Johan. Gashin cambió a rondas de perforación de armadura y siguió disparando la cabeza de Ghost. Sin embargo, incluso sin cabeza, aún podía moverse. Saltó detrás de Kenbo y lo empujó a Johan, fijándolos a ambos al suelo. Cuando Ghost activó su reactor interno para autodestruirse con ambos, la temperatura seguía aumentando y el fantasma cambió de negro a rojo. Ni Shiba ni Gashin pudieron escapar y ambos se resignaron a su destino. Justonenses, Kamui trayó por artillería para atacar a Ghost. Les ordenó que apuntaran a sus articulaciones. Una vez que fueron aflojados, Kenbo y Johan se liberaron y corrieron para cubrirse. Ambos esperaron a que Ghost explote, pero seguía calentándose signos de una detonación real. Hizo tarde. Como les llamó a los dos, les informó dado que habían sufrido grandes pérdidas tanto en personal como en armas. Pobre Alacid primero para informar la situación. La tarea de limpiar el campo de batalla se confiaría a Gashin y Shiba. Tenían que terminar antes de que llegara el ejército asiático, cuando ya no había ninguna señal de Keller. Gashin y Shira subieron para buscar en el río. Mientras explica las formas de Keller, Shiba encontró el que la curiosa solía usar. El badge recayó la Oasis aquí a liar por ella esa noche. Tal como Gashin había predicado, el ejército asiático, especialmente East Hombre Pilirojo, tenía la capacidad de simular una batalla completa con solo mirar sus rastros. Se sorprendió por el progreso de Shira en combate y se puso aún más ansioso por conocerlo después de sentir que había derrotado a Ghost. Shira todavía estaba devastada por la muerte de Risa. A Gashin podía entenderlo porque había pasado por él antes. El hombre de cabello rojo del ejército asiático había recopilado información sobre las tres unidades y las recreó. Kenbo era la unidad original. Johan era un tipo de francotirador y Ghost todavía no tenía datos disponibles. El pelirrojo podría dar contramedidas para los tres. Sabía que Ghost había eliminado sus limitadores para alcanzar una fuerza tan increíble. Tal vez Lae en el interior había evolucionado por su cuenta. El pelirrojo llamó a su camarada, Rey, para preparar una unidad Mi para él al día siguiente, mientras caminaba con Gashin. Shiba pensó las cosas y decidió abandonar la rebelión porque tenía miedo de morir. Esta vez, Gashin no se opuso a dijo que informara a Kamui. Ya que Shiba ya no participaba, ya no se le permita paletar a Kenbo. Gashin le dijo que lo ocultara en algún lugar e informara su ubicación antes de separarse. Shira le dijo a Gashin que cuidara. Gashin respondió que decidiría su propio destino. Pero Shira gritó que estaba aterrorizado de morir y además aterrorizado de ver a personas que conocía morir. Gashin le dijo que dejara de divagarse, diciendo que los cobardes no tenían derecho a hablar sobre la muerte. Más tarde, Shira escondió a Kenbo cerca de una corriente y se fue con Gai cuando salieron del bosque. Gracias a Gai, que había sobrescrito los datos en la tarjeta de identificación de Shiba y quería un aviso. No fue reconocido por Sivas. Gai preguntó qué planeaba hacer a continuación. Shiba dijo que planeaba visitar la casa de Risa y devolver su collar. Aunque no sabía si alguien todavía estaba allí, solo asumió que ella tenía parientes. Gai había investigado el accidente que involucraba a la familia de Risa
Poluco pudo encontrar su dirección, Shiba le agradeció y bromearon juntos antes de salir. En otros lugares, dos hombres vestidos como el soldado pelirrojo estaban teniendo una discusión. Habían estado convirtiendo a los Civil Genesis en delincuentes while fingiendo castigarlos, usando la excusa para ganar mérito a Goria. Vean a los japoneses como no milla con los savages, mientras tanto, Shiba había llegado a la dirección con Guy Lee habitado, pero la casa había sido completamente nivelada. Pensó que Risa podría tener parentes y decidió pegantar, sin embargo. Todos los que lo vieron evitaron como si fuera una maldición. Mientras estaba, una niña si hizo su Lee preguntó si era amigo de Risa. Luego, surgió un hombre con una expresión peligrosa y le preguntó quién era. Shiba se presentó y mostró el collar de Risa. Viéndolo, el hombre lo llevó en el auto. Le dijo a Shiba que la casa de Risa había sido destruida por el ejército asítico. Su familia se había ido y hubo rumores de que se había unido a la rebelión. Esa fue una orden emitida por el nuevo gobernador general. Otros destinos similares, incluso los parentes fueron acados, no era diferente de la opresión. Luego, el hombre lo llevó a un restaurante nocturno, donde Shiba conoció a un grupo de jóvenes que, según el hombre, eran amigos de la infancia de Risa. Los había llamado aquí para escuchar noticias sobre ella. Se rieron y recordaron sus recuerdos con Risa, sin saber la verdad. Al final, Shiba tuvo que decirles. Todos estaban, algunos no pudieron contener sus lágrimas después de todo. Era una buena persona que siempre ayudaba a los demás. Al igual que su naturaleza, le preguntaron a Shiba cuál era la continuación. Ya que no sabía dónde se iban sus familias, planeaba colocar el collar en la tumba de su familia. Cuando pidió su ubicación, todos quedaron en silencio. Él dudió la linda finalmente que sabía dónde estaba. Ya que estaba en Anamontileva y tardara mucho en ligar, él les ofrecía a Dijalo cuidarse la noche. Shiba declinó, pero todos querían que se quedara. Incluso decidieron que todos irían juntos para visitar la tumba familiar de Risa. Mes tarde celebraron una fiesta de marihuana e invitaron a Shiba, aunque todavía dudaba. Al anciano lo persuadió para que se quedara. Después de la comida, Zar, Nariz y su hija se fueron, mientras Habiben y Cruzben la col y una las verde. De repente, el auto del gobernador se detuvo justo enfrente de ellos. Él rodó por la ventana y culpó al anciano, diciendo que su ropa se ensuciaba por él. En otro lugar, el pelero ya había recibido a nuevo Modo M. Estaba tan emocionado que no podía esperar para conducirlo y cazar tanto a Kenbu como a Ghost. Hablando de Ghost, actualmente se estaba escondiendo en una cueva y reparándose a sí misma. Al día siguiente, la gente comenzó a agitarse sobre la repentina desaparición de Elsa. Nariz y su hija, cuando fueron a su casa, encontradas las pertenencias habían sido trasladadas. Todo era extremadamente sospechoso. Un miembro del grupo Hubble, diciendo que había escuchado que si alguien fuera atacado por el nuevo gobernador, desaparecer de la noche a la mañana. Todas esas personas compartían riesgo, tenían creencias. Se rumorea que estaban siendo enviados al continente. Y no era diferente de la trata de personas. Guy y Shiba escucharon toda la historia, y Guy confirmó que lo que dijo este balbucio era cierto. Guy explicó que había revisado todas las cámaras de vigilancia circundantes desde la noche anterior hasta el presente, y como ningún vehículo militar había abandonado la ciudad, significaba la nariz aún no se había vendido. Sin embargo, Shiba no tenía suficiente credibilidad para que otros lo creyeran, por lo que Guy eligió a un tipo al azar del grupo y expuso su secreto más oscuro, haciendo que todos comenzaran a creer y acuerden entrarse al gobernador para exigir el regreso del Nariz y su hija del lado de Gashi. Fue la elección de Shiba. Kamui simpatizó con él y también mencionó que al regresar a la sede, tendría a un nuevo compañero de equipo, un piloto equipado con un diseño de marco basado en Kenbu. De regreso al gobernador, estaba discutiendo las divisiones de ganancias con sus cómplices que planearon vender al Sir Nariz en trabajo forzado y su hija a algunos pervertidos. En ese momento, Legon informa a los ciudadanos japoneses si estaban reuniendo en la puerta. Mientras tanto, Shiba elige cuerdas en el restaurante. Luego, la noticia alegó que los manifestantes habían sido arrestados. Fueron acusados de delitos antigubernamentales y se les llevaron. Guy también descubre que los vehículos enviados eran camiones militares enviados para limpiar las casas de las que a punto de ser vendidas. Guy le dijo a Shiba que si fuera de inmediato porque estaban a punto de ligar después de finalizar la armada. El tutor del restaurante le dio a Shiba la ubicación de la tumba familiar de Rize while pidió que entregara sus saludos. En cuanto a los asuntos Arel, los quedaron en los mismos. Shiba fue expulsado justo antes de que llegaran el ejército. Después de eso, todo el grupo de Elsa, la nariz fue capturada. Fueron marcados por la cual y anunció que tiros serían ejecutados por oponerse al gobierno. Shiba observó todo en su teléfono y sintió una profunda tristeza por ellos. Incluso una persona fue disparada por el gobernador sin razón. Shiba estaló en llanto al darse cuenta de lo cobarde y débil que había sido, siempre huyendo y dejando atrás a los que lo ayudaron. Gablo, si te odias tanto, ¿por qué no cambiar y convertirte en una mejor versión? Siempre estaría ahí para apoyar. Con eso, Shiba recuperó su resolución. Desde la primavera, los ojos de Kenbu de repente se iluminaron esa tarde, justo cuando la gente estaba a punto de ser ejecutada y las armas estaban dirigidas a ellos. Un temblor detuvo todo. Kenbu saltó y usó un escudo para proteger a todos. El gobernador ordenó un ataque, pero esas fuerzas eran demasiado débiles para ser llamadas. Shiba agarró uno y lo arrojó a otro. Neutralizaron los ambos. Luego levantó el puño de Kenbu justo enfrente del gobernador. Errolo. Así era el verdadero poder. El Ohammer Tembo Wairago por su vida. Luego,
Guy transmitió la operación ilegal de trata de personas del gobernador al mundo entero, que el pelirrojo se rió a carcajadas. Mando. Bravo. Shiba advirtió al gobernador que si algo vez tocar a otra persona japonesa nuevamente, visitará su casa todas las noches, ni hizo. Si Fiwaisa, no si su hija también fueron liberados por la gente. Temprano a la mañana siguiente, Shiba llegó donde Gashi estaba esperando. También desde el recuerdo de irse en la tumba de su familia. ¿Es mucho tiempo? En un pueblo de Saramaka. Little Shin siguió a su abuelo para esas maravillosas obras de Saramaka. Valiosos menos. Todo se volvió refinado a exquisito, pero un día, el ejército asiático vino a tomar sus tierras y taller. No permitían que su familia se negara. Su abuelo solo podía ver cómo el taller que había construido toda su vida fue destruido. Aparte de ese día, nunca volvió a esa Saramaka. Al verlo así, Little Shin le prometí que algún día él restauraría la fábrica de la familia. Volviendo al presente, tanto Juan como Kenbo estaban en un estado dañado con varias partes críticas rotas, tanto que como Kei también necesitaban recargarse para operar correctamente. Gashi contactó a Mizuki, quien realmente quería ayudar pero no podía hacer mucho desde que estaba en movimiento, evitando las fuerzas asiáticas mientras regresaba a la sede. Ella les informó sobre las ubicaciones de las piezas necesarias para ambas máquinas para que pudieran repararlas los mismos antes de irse. Shiba le preguntó a Gashi qué hacer a continuación, y llevó al niño a desviar legalmente la electricidad para recargar los dos ojos. Después de disfrazarlos para que pudieran descansar, Gashi y Shiba entran en la ciudad buscando un lugar para cuidarse en el hotel. Aunque Shiba era un niño de la ciudad, era su primera vez por lo que estaba un poco confundido y Gashi lo llamaba en paz. Trató de replicar, pero Gashi le dijo que no llamara la atención. Después de registrarse, se dirigieron a su habitación, que les aconsejó a ambos que se bañen porque olían terribles. Shiba se sorprendió de que incluso una pudiera detectar el olor, pero Kei dijo que incluso sin eso, solo mirar a su alrededor le diría que todos que estaban cerca se cubrían las narices. Así que tan pronto como entraron a la habitación, los dos se frotaron limpios. Después de bañarse, fueron a comer juntos. Gashi recibió un mensaje de Mizuki de que las piezas habían sido entregadas, por lo que comenzarían las reparaciones mañana. Escuchando que Shiba comenzó felizmente a comer, Shidaikyoku indicó a Gashi no coma verduras y pregunté al respecto, que explicó que Gashi era un comedor muy quisquilloso, así que Shiba se burló de él, solo para ser mirado. Shiba se disculpó, diciendo que no sabía que a Gashi no le gustaba ese tipo de broma, que nunca antes había tenido amigos, por lo que no sabía cómo comunicarse bien. Kei y Guy le dijeron que no se preocupara, diciendo que Gashi solo estaba tratando de actuar difícil de ocultar lo frágil que realmente era. Los tres comenzaron a discutir. Mientras tanto, el ejército europeo, después de escuchar el provocativo discurso de Shiba, recibió un golpe significativo tanto para la economía como para la reputación de ella. Comenzó los operativos miles para el comandante esperaba que la flor de la guerra floreciera aquí en sangre y pólvora. Al día siguiente, Gashi y Shiba se propusieron recoger las piezas. En el Orbas, Gashi le dijo a Shiba que mirara en la ciudad japonesa, ahora vaya dominecin, con su gente sufriendo opresión y pobreza. Dijo que alguien de recámara es lugar, luego, los dos llegaron a Ban donde trabajaban los miembros de la resistencia. Cuando Gashi dio la contraseña correcta, el propietario les entregó el paquete. El dueño, después de haber escuchado el discurso de Shiba, también le puso sus esperanzas. No mucho después de que se fueron, mientras los dos hablaban de responsabilidad, una explosión ocurrió repentinamente en la distancia en el puerto. El ejército europeo lanzó ahora mismo en la zona asiática. Los asiáticos tomaron resal, pero no significó. Gashi y Shiba se mezclaron con la multitud evacuadora para observar la situación. Mientras tanto, el ejército indiscrimina, sin preocuparse por los civiles. Los dos niños llegaron al centro de evacuación. Gashi vio que la situación era grave para el lado asiático, y podrían dejar de evacuar a los civiles y centrarse en la defensa. Shiba no podía aceptar eso y quería hacer algo. Guy respondió a su deseo diciendo para dispositivos civiles para guiar la evacuación. Que Guy ligó para en todas las pantas de la ciudad y comenzaron a dirigir a las personas a una ruta segura. Sin embargo, todavía no sería lo suficientemente rápido porque el ejército usaba también que Shiba quería usar Kenbo para obtener apoyo. Pero Gashi dijo que para cuando iban a conseguirlo y regresaron, todos ya estarían muertos. El comandante asiático también abandonó a los refugiados, creyendo que si las fuerzas oceánicas mataron a los civiles, la opinión pública se volvería contra ellos. Los civiles intentaron abandonar el edificio, pero fueron detenidos por soldados asiáticos. Justo entonces, una asiática muy destrozada fue arrojada al edificio. Durante el caos, el ejército oceánico constantemente hacia ellos. En ese momento, apareció otra Ami, movidos de una velocidad increíble. En poco tiempo, estaba en medio de las fuerzas oceánicas, se presentó como Masaru, afirmando actuar en nombre de la justicia. Desde introducirse, rápidamente cortó un Ami por la mitad, luego saltó al aire y golpeó, usando el cadáver derrotado de Ami como un escudo antes de terminar 3 Amis Oceanic con un solo empuje. Entonces Masaru se volvió hacia las fuerzas asiáticas y derribó a 3 enemigos de un barrido. Para asombro de ambos comandantes, Masaru soltó implementar tu rival directamente hacia una unidad de artillería Ami, dándolo. Después de eso, volvió por toda la ciudad
matando a Killqueer Amy Cuvio. Los mapas de ambos lados se iluminan completamente en puntos rojos, lo que indica que sus unidades estaban siendo aniquiladas, con pérdidas que alcanzaron el 70%. Las fuerzas Sega se vieron obligadas a retirarse. Shiba le agashi en escufactas cuando presencian en la escena. Sus bocas se agitan justo cuando Gainensi, que este era su nuevo comparo de equipo, habiendo recibido el aviso de invocación. Los dos se fueron rápidamente. En un bosque durante la tarde, Gashi y Shiba se aventuraron más profundamente y encontraron a Masaru. Shiba salió primero, pero la del otro lado lo interrumpió abruptamente. Se presentó como Angelo con un tono arrogante, expresando su desdén por los bailos que en silencio exigiendo los dos inclinen sus cabezas gracias por ser salvados por él. Después de reprender a Gashi y Shiba por un tiempo, finalmente la princesa va su pardo en sus nuevos compañeros de equipo. Wai Spaldo era Shin, el descendió de la unidad del subcomandante sin una palabra, y luego se rompió de repente llorando. Posteriormente, los tres fueron transportados a una base de Yada cercana. Shin fue el primero en disculparse por saludarlos con lágrimas. Se presentó y conversó con Shiba. Mientras tanto, Gashi permaneció frío y brusco, diciendo que, según Shin, esa batalla de la mañana fue su primera experiencia de combate real. Inicial, ella era solo una trabajadora de mantenimiento para Yada, hasta que Angelo apareció de repente y le dijo que se convirtiera en piloto, y él estuvo de acuerdo de inmediato. Angelo tenía mucha confianza en su capacidad para juzgar a las personas, aunque haya que si volaran de que Angelo solo estaba interesado en las chicas. Los tres comenzaron a bromear y unificar, dándole a Gashi un gran dolor de cabeza. Mientras tanto, el hombre de cabello rojo llamado Ardy y su amigo Lego para encontrarse con su comandante. El comandante los había convocado porque habían ubicado la posición de Ghost. Ahora se confirmó que Ghost era una máquina no tripulada con una IA con pensamiento independiente. El que está detrás de él seguía siendo un misterio. Ghost ya había derribado fuerzas de América del Norte, Asia, Eurasia y Oceanía. Los funcionarios de alto rango estaban desesperados por ese fantasma para obtener una ventaja en la guerra. Ardy superior les orden que lo encuentren y, si es posible, destruya a Ghost para evitar que caiga en las manos de otra nación. Con el asunto de trabajo establecido, el superior pasó a un tema personal. Resultó ser el padre adoptivo de Ardy. Le pidió a su hijo que volviera a casa durante las vacaciones, ya que su madre lo extrañaba mucho. Ardy estuvo de acuerdo con ese view. Sin embargo, mientras estaba en el hotel, su amigo sabía bien que Ardy probablemente se entraría en el dojo durante las vacations. Ardy solo tenía demasiadas cosas que necesitaba lograr. Después, Ardy dejó caer su panadería favorita. El ligó de la tienda, incluso le dio manes, sabiendo que la Alianza de América del Norte estaba tratando de restaurar a Japón. A pesar de los esfuerzos, la realidad era que el comandante pertenecía al ejército de América del Norte. Incluso si Japón recupera la autonomía, su liderazgo aún estaría bajo el del Norte. Finalmente, todo el país podría convertirse en una colonia. Ardy no ocurre la gente confiara en otras nations. Tuvieron que levantarse y reclamar lo que les pertenecía. Después de como los pestis, los dos continuaron en su camino. Ardy no se abrió, no que no quisiera irse a casa, sino porque fue adoptado y también los otros niños en el hogar. No podía encasar con ellos. Apenas podía encontrar nada que lo haya emocionado hasta que su padre lo trajo al entorno militar. La primera vez que vio a la mañana, sabía que el ejército era su camino cuando terminó su historia. Los dos habían legado a su área de misión. De vuelta al grupo de Shaba, habían legado a un hotel de lujo para descansar. Solo ahora, Shiba plantea la pregunta de por qué sus tres eran tan diferentes de las del ejército. Angelo explicó que iban a comprar la Mada Brenzen, que apoyaba los grupos de resistencia de Japón oficial. Su sede estaba en Europa, pero era solo una compañía Shell. Nadie sabía si la compañía tenía ningún objetivo siniestro, pero hasta ahora, todo estaba bien como para que yo fuera como ellos. Fueron configurados por una agencia externa llamada Distress para el sistema de aprendizaje de inteligencia, un sistema de aprendizaje autónomo, que parecía ser un caso especial, aunque compartió la misma base de código con Kai y Angelo. Alguien lo envió a la región oceánica, en cualquier caso, Davis los consideraban a menos cuando regresaron a la habitación. Sheva le preguntó a Guy si se preguntó por qué lo enviaron a Lee, pero God no le importaba porque le gustaba la situación actual. De vuelta a la ubicación de Ardy, conoció a dos personas, Roger y Sophie, quienes lo ayudarían a eliminar fantasmas. Sin embargo, Sophie expresó su oposición a esta misión por crear paletear soy manualmente era menos seguro que usa unidades no tripuladas. Ardy explica a sus subordinados que se usaban unidades no tripuladas necesitaban un pattern completo, y dado que las fuerzas asíticas oceánicas todavía eran amenazas inminentes, no podían hacer eso. Por lo tanto, Ardy había reunido individuos de élite para capturar fantasmas, y ser elegido significaba que era muy hábil. Ahora, solo tenían que seguir sus órdenes y el fantasma no ser diferente de una regular. Si no obedecían, entonces no estaba seguro. Al día siguiente, el grupo de Shiba continuó su viaje hacia la Sid. Mientras tanto, en el cielo, el equipo de Ardy también estaba comenzando su operación. Ghost los sintió a los cuatro desde la cueva inmediatamente soltó a la superficie. Ardy aterrizó justo donde apareció. Ghost hizo el primer movimiento, corriendo para atacar. Ardy ordenó al equipo que se separara y golpeara desde múltiples direcciones. Esta táctica demostró ser efectiva ya que Ghost estaba luchando. Nunca había luchado contra un equipo hecho completamente de máquinas tripuladas. Necesitaban destruirlo antes de que Ghost se adaptara a este nuevo estilo de combate. Sin embargo, era demasiado tarde. Ghost se centró únicamente en el compañero de equipo de Ardy, obligando a Ardy a retirarse en dificultad cuando Roger intentó ayudar. Ghost interceptó el ataque y le arrojó al amigo de Ardy. El ejército disparó misiles desde el exterior,
pero Ghost emite una señal de atasco desvió su trayectoria. Roger continuó atacando Wi-Fi atrapado por Ghost. Un tercer brazo brotó de la espalda de Ghost. El hombre negro se vio obligado a sacrificar un brazo para escapar. Ghost ahora se había adaptado completamente a las tácticas de Artie y se estaba preparando para aplastarlo. De repente, Gas sintió la misma intención de matar nuevamente. Además de Shiva, los otros dos y la no pudieron sentir nada. Gas pensó que era solo él y lo ignoró. De vuelta a Ghost, asudidos con panta de cadena para atacar a los pilotos dentro del avión. Aligó, mientras Roger desprendió. Uno de los dedos lo mató desde adentro, incapaz de llorar durante mucho tiempo. Artie calculó rápidamente una nueva estrategia de ataque. Artie y los otros dos cargados. Sophie y el otro compañero de equipo avanzaron para distraer a Ghost. Pero ambos estaban atados por Halos con Heavy, puesto bajo tierra. A pesar de esto, Hardy siguió avanzando. Cuando Ghost disparó, esquivó inclinando su cuerpo y luego saltó hacia atrás disparar a las articulaciones de sus brazos. Pero bloqueó el tiro y intentó contraatacar. De repente, una bala dislocó la articulación de la pierna que vino de Roger. Aunque había muerto, Leia todavía estaba activada y completa la misión. Artie luego lo también con una bala recta a través de su pecho. Sidiram, sin embargo, solo unos segundos después, escapó con un avión militar. Hardy, furioso, juró que lo matará. Como para el grupo de Shiva, llegaron a la sede y conocieron a Yudu, el representante de Yada. Si el lagar de los tres llegran a salvo, pero dijo que había trabajado esperándolos, al quería conocer un mediador entre la compañía Brenson y su organización, se presentó como Goble. Goble propuso una asociación comercio basada en la guerra. Todos se sentaron a hablar. Goble expresó alegremente su deseo de cooperación a largo plazo siempre que hubiera guerra. Su empresa tendría negocio. También fue generoso con dos cuando fue necesario. Además, Goble trajo muchas actualizaciones nuevas para mí. Luego los llevó a ver un par de lanzadores de granadas blindados para Johan y muchos otros artículos para Karakumbu y Masaru. Más tarde, Yudu recibió una llamada y llevó al grupo de Sheva con él. Llegaron a un pueblo en lo profundo del bosque. Luego, todo el grupo ingresó a la casa de un hombre llamado Yuyuji, un agente inmobiliario de mucho tiempo que actualmente vivía temporalmente en esta aldea. Les mostró sus datos de genealogía familiar. Actualmente, 9 personas vivían pero hace una semana habían perdido acceso a electricidad y agua, mientras Scott, Ananile de repente corre Brazi y Gashi, Lama lo sorprendió a todos. Yuyuji pidió su comprensión, diciendo que Lenina había perdido a su padre a una edad temprana. Volviendo al problema principal, los aldeanos están luchando por pasar cada día después de la interrupción del agua y la electricidad. Adu preguntó por qué todos todavía optaron por quedarse aquí en lugar de irse. El hombre explicó que su ciudad había pasado por la guerra y se habían mudado a un área de refugiados. Pero ese lugar también se cerró, por lo que se vieron obligados a regresar a casa. Los aldeanos compartían experiencias similares que en esta aldea remota. Aunque la vida aquí fue difícil, la guerra no llegaría a ese lugar, cambiaron la comodidad por seguridad. Después de escuchar eso, Adu dijo que su grupo los ayudaría tanto como sea posible. Esa noche, todos se instalan para Kodas. Shiba expresó su admiración por la amabilidad de Adu. Gashi dijo que ahora no era solo una fuerza rebelde, sino también eran a los ciudadanos necesitados. Lo que realmente se necesitaba para reconstruir el país era ganarse la confianza de la gente. Al día siguiente, comenzó el labor. Todos se reunieron para discutir cómo resolver los problemas de la aldea. Para garantizar las condiciones de vida de los aldeanos, necesitaban solucionar los problemas de agua, trizada de alimentos. Kanui sugirió perforar un pozo, construir una rueda de agua para generar electricidad y cultivar tierras de cultivo. Todos comenzaron a trabajar. Shiba y algunos otros fueron a la maquinaria de botín de autos viejos. Mientras tanto, Adu le pidió a Goble que patrocinara algunos artículos. Goble estuvo de acuerdo, ya que todavía ganaba dinero. Tú operas algunas casas construidas. Algunos cavaban el pozo, algunos trabajan en las tierras de cultivo. Por la tarde, todos se sentaron a comer juntos. Besorra a los niños le dio tranquilidad a Shiba. Al día siguiente, todos reanudaron su trabajo mientras apilaba la madera. Shiba fue llamado por Shin para ir a algún lado. Los dos fueron a una tienda de campaña en las montañas, donde había un horno. Él la quería reparar. Si tiene éxito, podrían hacer pan, pizza e incluso cerámica. Shin también compartió que su familia tenía una tradición de cerámica. Al escuchar eso, Shiba se ofreció a ayudarla. Los dos comenzaron a restaurar el horno mientras trabajaban. Llegaron dos niños, curioso. Así que Shin los invitó a unirse. Día y edad, a medida que dos progresaban con su propio trabajo, el grupo de Shiba también terminó de restaurar el horno. Lo probaron con la guía de Shin. Shiba y los dos niños hicieron muchos artículos como tazas y platos. Solo necesitan dispararlo de cigarro y estarían listos para usar. Mientras tanto, al lado de Gashi había recibido el equipo necesario. Hay todo lo que era para que el pozo traiga agua. La rueda de agua también comenzó a girar para generar electricidad. Sin embargo, creyó que esto solo es lo suficiente para las necesidades de todos. El equipo de Gashi también enfrentó un problema. Golpeó una capa de roca dura que escaneó el área y estimó que la roca tenía 2 metros de espesor, lo que sería difícil de atravesar, pero si podían manjarse. Angelo dijo que era agua sórdida a unos 100 litros al día, suficiente para los aldeanos. Mizuka propuso un método para manejarlo en los próximos días. Todos siguieron tras la rueda de agua se actualizó para generar más electricidad, pero Gai todavía solo calificó la fuente de alimentación como apenas suficiente. Cuando Kei llamó a los dos al pozo, Mizuka había diseñado un dispositivo que combinaba un láser con una varilla perforadora. Primero, usa el láser para derretirse a través de la roca. Luego dispara la vara para romperla. Como la idea era la de Gai,
Obliga a Shiba a hacerlo diciendo si no lo hizo. El estar enojada, sin otra opción, dio un paso al frente, bajo la guía de los tres ojos. Shiba apuntó los láseres a la posición. Ahora todo lo que quedaba era tirar de la palanca. Pero Guy dijo que tuvo que gritar primero el nombre de habilidad. Humorant, Shiba Grit, Ultra Reel Breaker, y tiro de la palanca. Poco después, el agua de la primavera subterránea comenzó a brotar. Usaron la prisión de agua para acelerar el loadero de agua, produciendo un suministro estable de electricidad. Las luces se encendieron. Las cosas estaban mejorando. Los aldeanos inclinaron la cabeza en agradecimiento. Después del beach, Shiba, Gashi y Shin fueron enviados a otro museum para comprar suministros para los miembros de Yada. ¿Tenían que hacerlo en secreto? Mirando la larga lista, Shiba no tenía idea de cuándo terminarían. En ese momento, un conocido reconoció a Gashi que era Yu. Todo el grupo se sentó a hablar en el parque. Shiba no esperaba que Gashi tuviera un hermano. Hasta fue también la primera vez que lo había visto sonreír. Que les contó más a los dos sobre Yu. Yu solía trabajar en la sede de Yada junto con los padres de Ki. Pero después de que ambos miran luchando contra el ejército asiático, el padre de Gashi adopta a Yu. A Gashi lo apreciaba como un hermano real. Cuando Yu de repente dejó la organización, se entristeció profundamente a Gashi durante mucho tiempo. Después de una conversación sincera, era hora de que Yu se fuera. Los dos intercambiaron información de contacto, y luego Yu se fue primero. Cuando Gashi regresó a la sede, se sacó una foto de sí mismo con su padre y Yu. Algunos viejos recuerdos. Hubo un momento en que los dos se perdieron accidentalmente en las montañas. Gashi estaba muy asustado, pero Yu lo tranquilizó. A pesar de que no estaban relacionados con la sangre, Yu siempre protege a Gashi, y sus fueron recuerdos Gashi nunca pudo olvidar. Al día siguiente, el equipo de Shiba probó nuevos equipos. Mientras revisaba que todo estaba en orden, Gashi recibió un mensaje de Yu. Estaba encantado. Hasta que Yu invitó a Shiba y Shin también. Yu los trajo a los tres a la ciudad japonesa que había establecido. Todos los que vivían allí eran japoneses. No había una sola persona al territorio de cooperativas asiáticas, aunque no se reconoce oficialmente. La ciudad tenía 3.48 residentes, equivalentes a una pequeña ciudad. Todas las decisiones fueron tomadas por los mismos japoneses, pero no se detuvo allí. El líder del distrito de esta área autónoma no era otro que Yu. Todos lo adoraban. Lo único que era las sonrisas despreocupadas de los niños. Quería protegerlos a todos. Por eso también desde a Yodapok, su camino a el de la organización diferente. Gestionar esta zona no fue extremadamente difícil, como tenía que negociar con el ejército asiático todos los días en lugar de luchar como Yada. Esperaba que la ciudad se expandiera aún más en el futuro. Entonces, era hora. Entonces Yu desde a los tres para explorar libremente. No habían caminado mucho antes de que los lugareños comenzaran a darles muchos regalos porque eran los conocidos de Yu. Shiba y Shin subió por una colina para disfrutar de la vista de la ciudad mientras Gashi fue a encontrarse con su hermano después de la reunión. Yu no go alrededor del monte se puso directamente hasta el punto de cuerda que su hermano picudo de Yariade. Y se uniera a él en esta ciudad. Explicó que debido al límite de población, el número de residentes no pudo aumentar. Sin embargo, podrá solicitar al líder asiático que haga una excepción para Gashi. Ya no quería que su hermano empuñara un arma. Quería que viviera una vida pacífica. Gashi no pudo dar una respuesta inmediata y pidió tiempo para pensar. Luego regresó a la sede. Mientras todavía lo estaba pensando, Gobel se acercó a él y reveló una dura verdad porque perder a Gashi afectaría negativamente las ganancias de la compañía. Afirmó que era un espía para él y ejército asiático. Si Gashi lo creía o no dependía de él. Pero Gobel enfatizó que la información es una verdad física que no necesita ser ajustada. Además, con un poco de razonamiento, era obvio. ¿Cómo podría el ejército asiático permitir que Yu establezca una zona autónoma tan grande a menos que estuviera trabajando para ellos? Según Gobel, a cambio de crear esa ciudad, Yu les sirvió apoderando la tierra, filtrando elementos sobornos y, a veces, incluso Chan, el hermano mayor Gashi adorado, estaba protegiendo a los japoneses vendiéndolos. Si Gashi continuara manteniéndose en contacto con Yu, solo sería cuestión de tiempo antes de que la información de Yada se filtrara por completo. Perder a un piloto ya fue una gran pérdida para la compañía, y mucho menos tres. Población de Gashi cuidadosamente para evitar consecuencias innecesarias graves. Si todavía no lo creía, podría investigar. Después de escuchar eso, Gashi se fue en una habitación oscura. Gashi le dijo a Kei no mencionar nada de esto a nadie. Recordó que cuando perdió a su padre, se sentó en silencio, pensó profundamente. Yu vino a consolarlo. No podía creer que su mano hiciera algo así. Así que al día siguiente, Gashi regresó en secreto a la ciudad para investigar después de solo unas pocas rondas. No que muchas cosas estaban apagadas. Suministros y las necesidades diarias faltaban severamente. Los locales se secaron constantemente a medida que avanzaba. Gashi vio un vehículo perteneciente al ejército asiático que se dirigía hacia la oficina de Yu. Como se esperaba, estaban utilizando la entrega de bienes esenciales como apalanquado para presionar a Yu para que proporcione información. A pesar de que claramente no era parte de su acuerdo, todavía no tenía otra opción. Pero para cumplir, Gashi lo presenció todo a través de la cámara de vigilancia después de que las fuerzas asiáticas se retiraron. Yu pensó por un momento y luego llamó a Gashi. Los dos se encontraron fuera de la zona autónoma y se dirigieron a la sede. Ali, Yu conoció a Kamui y Yadu, reveló que su había cooperado con las fuerzas asiáticas para establecer la zona autónoma y intentaban extraer información de él para planificar la aniquilación de Yada. Sospechaba que Asia podría usar la zona autónoma como base.
por lo que les aconsejó que retiraran a sus tropas del REA. Después de revelar todo, Yu regresó antes de que los asiáticos pudieran sospechar. Declinó la invitación de Adu para quedarse, pero inesperado. El auto de Yu no comenzaría. El equipo de mantenimiento revisó y dijo que tomaría un día completo para arreglar, por lo que sugirieron que Yu pasó la noche allí. Con eso, ya no se retrasó en la noche de la noche. Cuando todos estaban por retomar, Yu copió en secreto los datos de Yada, pero mientras intentaba que Gashi lo intercepta, los dos hermanos comenzaron a argumentar con Yu con la práctica de su gente. No dispuestaba a los mover, si bien Gashi no podía permitirse sacrificar su propia organización. El argumento se intensificó hasta que Yu se volvió para irse. Gashi apuntó con una pistola a su hermano, pero no pudo tardártelo en los días siguientes. Los tres pilotos pasaron por el mar para encontrarse con Taoku, una organización rebelde similar a la suya. Los tres pilotos tomaron una ruta diferente de Adu y Kyuma. El día anterior, habían discutido sus planes de movimiento con Gobel. Les dijo que podrían conocer al grupo Taoku, que también estaba trabajando para revivir a Japón, pero que actualmente estaban cazados por las fuerzas asiáticas y europeas. Poco después, vieron su destino: la isla donde se escondía el grupo Taoku. En ese momento, la isla fue atacada por el ejército asiático y europeo. Los defensores estaban luchando, pero el enemigo estaba usando unidades de AMA para suprimirlas. Justo a tiempo, el grupo de Shiba llegó para apoyar. Gashi cortó a los enemigos desde lejos, mientras que Masaru y Kendo saltaron a la acción, cortando la unidad AMA. Sin embargo, el enemigo todavía era demasiado numeroso, por lo que Gashi desplegó bombas de humo y orden en retiro. El teniente de Illinois, que estaba comandando esta operación, fue testigo de todo. Brindó la argumento. Dijo que la próxima vez entraría personalmente en el campo de batalla. Después de escapar, conocieron al comandante Kon, quien les agradeció a los tres por su ayuda. Shiba miró a su alrededor y vio que hay pocas personas apenas lo suficientemente llamados como organización. Kono explicó solo tiene muchos miembros, pero después Illinois se hizo cargo de las operations. Había invertido fuertemente en las unidades de para acaso a exterminar a la organización Taoku. El siguiente plan de Kono era el lado este de la isla, donde estaban sus élidos, para regruparse. Ya dijo que para aumentar sus posibilidades de éxito, necesitaban explorar el área circundante para comprender el terreno. Los tres ligos se separan para obtener conocimiento, cada uno con una escolta. Cuando Shiba alcanzó un terreno más alto, notó extraños rayos de luz. Su escolta Exuku eran dispositivos de sino enemigos, desplegados en grandes cantidades. No detectaron a los humanos, solo a Mai. Y si se apagó una señal, desencadenó una alerta enemiga. Shiba los observó y pensó que podía hacer uso de eso. Mientras tanto, Selenoy se estaba relajando en un baño, disfrutando de la batalla. Su secretario se opuso, cuestionando por qué necesitaba aparecer personalmente cuando ya tenían la victoria en la mano. Pero Selenoy dijo que le gustaba de esa manera y que derrotaría al grupo de Shiba. Shiba estaba tomando posición junto con Gashi y Shin. A medida que la niebla se volvió más gruesa, Selenoy abordó una Mai y lanzó la operación de barrido, ordenando un fuego de artillería al azar en el bosque. Una vez que detectaran el grupo de Shiba en movimiento, continuaron bombardeando su camino. Shin dispuso bombas de humo para rascar las señales, pero Selenoy activó todas las torres de señal. Después de detectar las tres en el mapa, dispararon al grupo de Shiba en un área. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de atraparlos, la señal de repente desapareció afuera. Gashin había volado un puente, sacando a muchos enemigos. Kenbu y Masaru volaron de ambos flancos para eliminar el resto. Hackear en su sistema fue fácil. Permitían fingir sus posiciones, usando la niebla para ocultarse. Derribaron los alevines restantes y se dirigieron directamente a Selenoy. Angelo y Gai se adelantaron, ansiosos, mientras Casey Quaid derribó a dos enemigos detrás de Illinois. Leyes para de Kambu fue la primera en chocarse con él. Cuando su personal entró para ayudar, fueron disparados y tuvieron que esquivar. Selenoy estaba a punto de dispararle a Kenbu cuando Masaru regresó y cortó su arma, dañándola. A pesar de estar atrapado en un ataque de pinza de ambos lados, Selenoy logró defenderse. Sin embargo, su espada era demasiado difícil de romper. Mientras beba, su ama de repente dejó de moverse. Gashi liberarás, diciendo que no había necesidad de matarlo. Mientras que Selenoy, furioso, los miraba a Noble como él. Esto no fue diferente de un insulto en ese momento. Tanto la espada como la armadura en Amai se rompieron. De vuelta con el grupo de Shiba, después de fusionar el grupo de Kono con las tropas restantes, se despidió. El chilo a bordo el barco para reagruparse con el equipo de Kamui. Después de este viaje, Gashi se había vuelto más positivo, no mucho después. El equipo de Shiba se reunió nuevamente con el equipo de mantenimiento. Pero antes de dejarse atender a Kenbu, Shiba pidió que lavara primero porque había terminado en Hardy's Place. Como de alguna manera lograr contactarlo propuso en el equipo. Esconde su identidad solo dijo que era un comerciante y vendía la información de la ubicación del fantasma. Para demostrar su credibilidad, Gobel reveló toda la información sobre Hardy. Sofía y el amigo de Hardy Ray, Hardy preguntó el precio Corea, pero Gobel dijo que no corría dinero. Hasta era su inversión en relación futura. Después de eso, Gobel se fue y envió el intel a Hardy, quien inmediatamente se lo dio a la agencia de inteligencia para su análisis. Mientras tanto, Adu había recibido un informe del departamento de mantenimiento sobre la condición de los tres pilotos. Después de escucharlo, les dio tiempo libre para descansar. Después de terminar la llamada, se le dijo a Adu que había llegado un invitado. En cuanto al grupo piloto, mientras lavaba Ma, conversaron sobre el futuro y lo que harían después de la restauración de Japón. Shin quería reconstruir el taller de cerámica en casa. Gashi estaba atento a vengar a su paya,
Al escuchar eso, Shiba prometió ayudarlo a derrotar a Ghost. Shin también quería ayuda. Gashi no respondió, pero una sonrisa apareció en su rostro como para decirle hoy. Después de ser interpretado por un grupo de mocosos, informa a su comandante y solicitó ser transferido al equipo que busca la organización Yada. Los superiores aprobaron su solicitud. Mientras tanto, Adu se encontró con Kamui nuevamente. Kamui le mostró a Adu algunas fotos de ciáticos heridos en naciones desconocidas posiblemente atacadas por las fuerzas de otro país. Dejando de lado eso, Adu le mostró a Kamui un mapa actual de Japón, que se había dividido entre 4 facciones si las operaciones continúan. El territorio bajo el control de Yada se expandiría. Oficialmente, pertenece a la Alianza de América del Norte. Pero ya retuvo el control átomo. Hubo algo que emocionó durante todo el tiempo que las 4 facciones ocuparon Japón. Nunca lucharon entre sí para expandir sus territorios, pero eso había cambiado recientemente. Se debió a un enorme catalizador que causó una agitación masiva en el ama original, Kenbu con Mea Precision. La autoevolución y el aprendizaje dentro de Kenbu. Ghost tende a una similar, posiblemente incluso superior a Lady Guy. Cuanto más resistente lo pensaba, más quería poseerlo. Decidió cooperar con Goblin ya que era mutuamente beneficioso. ¿A después? La agencia de inteligencia Legion, al 90% de Ghost Scribble todavía estaba dentro de la zona cooperativa asiática, como si había adaptado a sus antiguas estrategias. Hardy necesitaba un nuevo enfoque para convertirlo. Le pregunta a Sofía la inteligencia si habían rastreado el grupo de Shiba, pero él dijo que habían perdido su rastro hace mucho tiempo. Según las especulations, había muchas instructions posibles que en haber ido. Después de pensar por un tiempo, Hardy invitó a Rai y Sofía a obtener un poco de refresco. Mientras tanto, después de Shiba y Mizuru habían terminado de mantener a Kenbu. Shiba, Shinba y Gashi se disfrazaron de compras llegar al mercado. El grupo se separó para comprar. Shiba estaba un poco abrumada por las multitudes y accidentalmente se topó con Hardy. Shiba se disculpó y rápidamente se alejó, pero Hardy reconoció su voz de antes y hizo que Rai lo siguiera y lo comparara. Después de terminar sus compras por la tarde, Mizuru apareció e invitó al grupo a relajarse en las aguas termales en la casa de baños. Se separaron en secciones masculinas y femeninas inesperadas. Shiba se topó con Hardy nuevamente, sin golpear el monte. Hardy reveló que estaba con las fuerzas norteamericanas y explicó su misión de captura Tasma que había fallado. Luego reveló la ubicación actual de Ghost, que golpeó un nervio con Gashi, mientras los de Japanesa preguntan. Hardy se fue con Rey del Lero de las Mujes. Sofía también les informó de lo mismo esa noche. Ghost atacó nuevamente la base del ejército asítico, causando fuertes daños al día siguiente. El equipo de Shiba informó a Ado sobre la ubicación de Ghost y sobre Hardy. Gashi, lleno de deseo de vengar a su padre, quería ir de inmediato, y Shiba también estaba dispuesta a ayudar, necesitando vengar a Risa. Sin embargo, Ado les pidió a ambos que fueran pacientes hasta que se verificó la información. A partir de ese momento, Gashi se arrojó al entrenamiento. Después de 2 días, la información se confirmó que Ghost estaba en Okunoshima, donde había capturado a las fuerzas del ejército asítico. El ejército se había retirado al continente para establecer defensas en caso de que Ghost lanzara un asalto de tierra. Actualmente, Ghost estaba dormido para reparaciones y que revela que todavía había japoneses en Okunoshima, abandonado por el ejército asítico. Ahora, derrotar a Ghost estaba directamente vinculado a proteger a los japoneses y la patria. Ado luego asignó la misión de salvar a los civiles y derrotar a Ghost a los 3. El plan involucraba a 2 equipos y mover a los civiles, mientras que el equipo B, con 3 pilotos, llevará a cabo un ataque sorpresa en el lugar donde se creía que el Ghost estaba dominando. Después de finalizar el plan, todos se separaron para llevar a cabo sus deberes en los días siguientes. Temo trabajó para movilizar a los civiles de la isla para la evacuación, mientras que el equipo B entrenó intensamente para el combate. En poco tiempo, llegó el día de la operación y esa noche, más bajos nagaron a Okunoshima. Timo y 3 comenzaron a evacuar a los civiles sobre los boats, mientras que el equipo había vencido la ubicación de Ghost. Mientras tanto, Hardy se recosta para conseguir beneficios. Ghost ya había despertado y comenzó a cazar restos del ejército asítico, destruyendo Toma y atacando al comandante que alguna vez había luchado contra Shiba. En ese momento, el Chihiyo Lagua lanza un ataque, debido como se esperaba. Ghost se dirigió a Shin, sabiendo que aún no estaba acostumbrada a su estilo de lucha, y seguía acercándose a ella. Kenbu se ofreció ayuda. Gashi les ordenó cambiar la estrategia B. Los 3 atrajeron a Ghost a un área abierta. Masaru voló por encima para apoyar. Kenbu luchó contra Ghost, pero había evolucionado a tener 4 brazos de ataque, atrapando a Shiba desprevenido y poniéndolo en desventaja. Juan proporcionó fuego cubriendo, llamando su atención hacia ambos. Entonces Masaru disparó una red eléctrica para atraparla. Juan intentó un tiro final, pero Ghost respondió con cables de sus pies. Rompió la red, agarró la cabeza de Juan e intentó aplastarlo. Kenbu golpeó su brazo y Masaru disparó otra red para contenerlo. Los 3 se retaron para rivalar. El poder de Ghost había evolucionado a un ritmo loco. Su rápido desarrollo lo sorprendió. Hablar de evolución le dio a Shiba y una idea. Ghost alcanzó por detrás, y Shiba le dijo a Gashi que ejecute la estrategia. Kenbu lo atrajo por la montaña. Gai localizó el almacenamiento de municiones y lo tiró adentro. Ya que Masaru ya estaba esperando en el frente, Shin disparó 2 pas de compensación para precisarlo dentro del almacenamiento. Y Gai cerró la puerta. Gashi apuntó. La bala golpeó el cache de munición, desencadenando una explosión de cadena que explotó toda el área. Pero antes de que pudieran celebrar, Ghost se quedó inmóvil en medio de las llamas. Aún así, no se dieron por vencidos y cobraron de nuevo. Sin embargo, Kenbu fue golpeado
y Masaru fue arrojado a un lado como un juguete. Gashi llamó a los dos para luchar juntos mientras habían entrenado. Hardy continuó observando deslilos a Queen Gen. Si beneficiara si Shiba gana, el problema del fantasma se resolvió. Si Ghost ganan, podría recolectar para la investigación. Mientras tanto, Tima de Akokan citó a los civiles e incluso capturó restos del ejército escítico de vuelta a la batalla. El Chiosi Cording Vine, pero a pesar de que sufre daño, Gosi mantuvo abiertamente fuerte. Voló y destruyó el rifle de Juan para detener su francotirador. Guy sospechaba que esto ya no era solo una art noma, sino que alguien pilotó a alguien. A pesar de su pelea 3 contra 1, sus probabilidades ganadoras estaban yendo rápida. En ese momento, Kono Lama ordenó que se retirara, diciendo que ya habían logrado la mitad de la misión. Pero Shiba se negó. Sabiendo que Ghost nunca los dejaría ir, prometió regresar vivo y le pidió a su tío que no se preocupara. Al escuchar eso, Kono acordó enviar suministro adicional. El trío reanudó su asalto. Ghost golpeó a Kamiwa y golpeó a Masaru en el suelo. Luego rompió el brazo de Masaru y tomó la pierna de Johan. Los dos hombres, ambos heridos, lograron alejar a Gashi, quien estaba observando fantasmas de la distancia. Usaron una cámara térmica y descubrieron que la fuente de energía que usaba estaba ubicada en su cola. Esto explica poco y podrá tomarlos los tres sin gastar energía mientras lo hicieran, y esa era su debilidad si continuara manteniendo una temperatura alta sin liberar calor interno. Eventualmente los tres luego se reagruparon y compartieron energía entre sí. Koan y Masaru transfirieron toda su energía a Kenbu para que Shiba pudiera derribar a Ghost. Después de eso, Kenbu continuó luchando contra. Mientras el teniente y Joe en sí subieran a las posiciones de ataque, Shiba continuó atrayendo a Ghost en el almacén de del ejército escítico para un ataque. Cargó al almacén y luego controló a los ameis para disparar a Shiba. Pero Kenbu ya había saltado y detonó el almacén, por supuesto. Ghost todavía se puso alto. En espanto, Habila Ana no fue sin que los dos habían alcanzado su posición. Sin embargo, Kenbu estaba pero terminó gradualmente. En espanto, Guy no tuvo más remedio que romper el limiter. Esta era la única forma de derrotar a Ghost, sin dudarlo. Estuvo de acuerdo, efectivamente. Después de romper el limiter, Kenbu se volvió más rápido en un instante cortado en uno de los brazos de Ghost. Los dos ahora estaban igualados. Kenbu atrayó a fantasma Andre Ardent. Shiba y Guy coordinaron para golpear a Ghost, dando casi ninguna oportunidad de contrarrestar cuando destruyó otro de sus brazos. Fue cuando el teniente saltó y decapitó al fantasma. Joan destruyó su cola de energía desde la distancia. Ghost se derrumbó y Kenbu voló para dar el golpe final, pero la espada se rompió. Y todo el sistema de Kenbu se sobrecargó al mismo tiempo. Ghost también se había sobrecalentado y estaba emitiendo calor en solo unos minutos. Explotaría desde el calor excesivo. Ghost corrió hacia el océano para refrescarse, previendo la explosión. Kenbu se interpuso en su camino, decidido a morir con él si es necesario. No dispuesto a dejar que algo como lo que le sucedió a Risa vuelva a ocurrir. Hay para vengar al padre de Gashi. Shiba decide sacrificarse a sí mismo, morir para proteger a todos los que amaba. En esos momentos finales, Shiba y Guy tuvieron una última conversación, pase lo que pase. Los dos irían juntos a los confines de la tierra. Después de decir eso, Guy perdió la conexión. Shiba le agradeció por mostrarle que el mundo todavía tenía muchas cosas hermosas. Entonces ambos explotaron junto con Ghost. Tema había evacuado con éxito a los civiles. La atmósfera se volvió sonó al recibir un informe de que un piloto había perdido la señal de Addis. Cuando fueron a verificar, no quedaba nada, pero no podían lograr por mucho tiempo. Como todavía dejaba misión completa, Shin y Gashi se despidieron de Shiba y siguieron a Edent. Mientras tanto, a recuperar algunos fragmentos de fantasma. A más impacto en Fuku, suya permanece intacta. La parte donde el anime termina aquí. Despedida.